Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! Unidades monetarias. Bueno, como su palabra lo dice, monetarias viene de moneda, o sea, de dinero, ¿no es cierto? No se refiere solamente a la monedita, a la forma que tiene, sino se refiere al dinero en sí. Ejemplo, pongamos el dinero en Colombia, la moneda, o el dinero, ¿no es cierto? En Colombia es el peso colombiano. En Europa la moneda es el euro. En Ecuador la moneda es el dólar, ¿no es cierto? El dólar. Pero ustedes sabrán, los papás darán la historia, que aquí en Ecuador no siempre fue el dólar. La moneda del Ecuador también fue, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a hablar acerca del dinero del Ecuador, ¿no es cierto? Del dinerito, el dólar. Si yo les digo, a ver, la moneda de nuestro país es el dólar. ¿Quién me dice qué es el dólar para usted? Si digo dólar, ¿no es cierto? La moneda que es de nuestro país, ¿qué se le viene a la mente? ¿Alguien puede hacer el concepto? Para hacer el concepto de dólar, vamos a ayudarnos con las tres palabritas, que es, cómo es y para qué sirve, ¿no? Como ustedes saben, hemos repasado siempre con limón, qué es, cómo es y para qué sirve. Hagamos con otra cosa, ya. Si yo digo guitarra, ¿qué se les viene la idea a la cabeza? Ese es concepto, ¿no? Si digo ¿qué es? ¿Qué será? ¿Una fruta? ¿Un juguete? ¿Un alimento? Exacto, es un instrumento musical. ¿Cómo es? No se olviden que en la pregunta del cómo es se refiere, de pronto se hayan olvidado, el cómo es se refiere a las características. Repitan otra vez. Características. Como ya mencioné en videos anteriores, características, eso mandé muchos deberes a los estudiantes. Características se refiere a los colores, a las formas, palabras como lindo, bonito, pequeño, liviano, grande, hermoso, ¿no es cierto? Cochino. Esas palabras son las características, ¿no? Si digo de una característica, de un color, ya es una característica, o la forma. Y las palabras, como dije, ¿no? Son características. ¿Ya? ¿Cómo es? Pues diríamos, es pesada, es cara, es bonita, es nueva. El color, digamos, amarillo, café. ¿Ya? Es grande o mediana, pongamos ya. ¿Para qué sirve? ¿Para qué servirá? ¿Para alimentarnos? ¿Para jugar? No, exacto, para tocar o para entonarnos. Eso es concepto. Ya hemos repasado los conceptos. Los estudiantes tienen que saber hacer conceptos, tienen que tener en cuenta el término concepto de que es una idea, ¿no? Si digo dólar, que es la moneda del Ecuador, ¿cuál es el concepto? Nos ayudamos con las tres preguntas. ¿Qué es? El dólar es la moneda del Ecuador, o sea, la plata que circula en nuestro país. ¿Cómo es? Diríamos liviano, es bonito, es verde, con blanco, ¿no es cierto? Ya. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué servirá? ¿Para alimentarnos? ¿Para jugar? Exacto, para comprar. Bueno, continuamos. Tenemos de tarea de trabajo, ¿no es cierto? La actividad número 2 dice: contesto las preguntas tomando en cuenta la información anterior. La información anterior tenemos que leer, ¿no? Dice: doña Marta y don Pepe solicitaron una cuota a los vecinos para hacer arreglos en el barrio. O sea, pidieron dinero, ¿no es cierto? Doña Marta y don Pepe pidieron dinero para arreglar el barrio, dice, ¿no es cierto? Doña Marta recaudó $345. Hemos puesto aquí los datos. Niños, dólares es la S cruzado con un palito, eso quiere decir dólares, ¿no? $345, ¿ya? Y don Pepe, ¿cuánto ha recaudado, no es cierto? ¿Cuánto es que pidiendo a los vecinos ha recaudado el dinero? 400 papas, no, manzanas, no, dólares. Signo de dólar es la S cruzada, ¿no es cierto? Con un palito. Dice, para pintar los juegos infantiles del parque. Muy bien. Ahora sí, contestemos a las preguntas. ¿Quién recaudó más? ¿Marta o don Pepe? ¿Cuál recaudó más dinero?
$345 y aquí tenemos $400. ¿Quién tiene más dinero? Don Pepe, obviamente, ponemos, ¿no es cierto? Contestamos, ¿no? ¿Cuánto recaudaron entre doña Marta y don Pepe? O sea que si juntamos las dos, ¿cuánto recaudarán? Quiere decir, entonces tienen que sumar mentalmente, pero como es un número grande, hagamos la suma aparte. El estudiante tiene que estar haciendo las operaciones suma y resta y luego lo veremos multiplicación. Haciendo las casitas, por favor, ¿no? Unidad, decena, centena. Hágale hacer siempre con casitas para que de esa manera pueda ordenar los números y después sumar o restar y hasta después multiplicar, ¿no? Muy bien. Tendríamos que sumar y tendríamos la respuesta, ¿no? Continuamos. Actividad número 3. Observo las ilustraciones, dice, leo el diálogo y contesto las preguntas. Yo tengo una moneda, yo tengo un billete. Muy bien. En esta parte estamos hablando de que el dinero, ¿no es cierto?, tanto en papel, o sea en billete, como en moneda. Aquí tenemos $1, aquí tenemos $1. Aquí en billete, aquí en moneda. Ambos valen lo mismo, ¿no es cierto? Puede comprar $1 de manzanas con un billete de $1. Lo mismo que puede comprar $1 de manzanas con una moneda de $1, ¿no? Este es billete y este es moneda, ¿no es cierto? Actividad 4. Reconozco las monedas nacionales y estadounidenses inferiores a $1 que circulan en nuestro país. Estas de aquí se hacen en nuestro país, estas se hacen en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Las que están hechas en Ecuador serían cara y número, cara y número. Las de Estados Unidos sería cara y sello, ¿no es cierto? Otra diferencia, que la del Ecuador está hecha con personajes del Ecuador y las monedas de Estados Unidos está hecho con personajes de Estados Unidos, ¿no es cierto? Reconocemos, por favor, ¿no? Continuamos. Captura de pantalla número 2, ¿no? Actividad 1. Observo los ejemplos y contesto las preguntas. Bueno, en esta parte voy a explicar acerca de el dólar, ¿no es cierto? Con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un limón. Si al limón le corto o le divido en dos partes, ¿no es cierto?, tendríamos así. Y si al limón le corto una vez más, ¿no es cierto?, tendríamos así. Ahí tendríamos el limón en 4 partes. Ya. Bueno, ahora hagamos lo mismo pero con $1. Si al dólar le cortamos en la mitad, ¿no es cierto?, tendríamos así. Si al dólar le dividimos en 4 partes, ¿no es cierto?, tendríamos así. Pero al dólar no podemos cortarlo en realidad. Para eso existen las monedas, para representar cantidades menos que $1. Entonces, bueno, pero como nosotros no podemos andar cortando los billetes para representar cantidades más pequeñas que $1, tenemos las monedas. Como observamos, tenemos para representar cantidades más pequeñas que $1 las monedas de 50 centavos, monedas de 25 centavos, monedas de 10 centavos, ¿no es cierto?, como ustedes sabrán, y monedas también de 1 centavo, ¿no es cierto? En este caso vamos a hacer la representación con las monedas, ¿no es cierto?, en el pizarrón. Bueno, he dibujado en el pizarrón $1, representado con monedas de 1 centavo, ¿no es cierto? Aquí tenemos monedas de 1 centavito. El dólar tiene 100 centavitos. 1, 2, 3, si contamos tenemos aquí 100 centavos. Si lo dividimos o lo cortamos, como hice con el limón, en 2 partes iguales, tendríamos por acá 50 centavos de este lado y 50 centavos de este otro lado. Aquí voy a representarlo con las monedas que ya les indiqué, ¿no? Tendríamos 50 de un lado, 50 centavos de un lado y 50 centavos del otro lado. Aquí tenemos $1, aquí también tenemos $1, ¿no es cierto?
Seguimos dividiendo o recortando al billete, ¿no es cierto?, en 4 partes. Ahora hagámoslo en 4 partecitas. En 4 partes, ¿no es cierto? Tendríamos entonces 25 monedas de 1 centavo aquí, 25 acá, 25 aquí, 25 acá. Por ende podríamos representar también con la moneda de 25 aquí, 25 aquí, 25, 25. Esto es la comprensión, niños, para el uso de las monedas de 50, de 25. También pueden hacer con la de 10 centavos, ¿no es cierto? La cuestión es que siempre un dólar tiene que tener 100 centavos. ¿Sí? Bueno, con esta comprensión van a realizar la actividad número 1 y la actividad número 2 de la captura de pantalla. Eso es todo, chicos, y si les gustó el video no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.